La Guerra Fría. El enfrentamiento que impactó al mundo, pero que nunca pudo ser. Tras el desastre de las bombas nucleares en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, termina la hegemonía europea y nacen dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la guerra, Alemania quedó sumida en una profunda miseria y desmoralización, y una arruinada economía. Su territorio quedó dividido en 4 zonas, 3 zonas occidentales dominadas por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Una zona de Alemania Central dominada por la Unión Soviética. En 1946, se autoriza la unidad política, monetaria y económica de las 3 zonas occidentales de Alemania. El 23 de mayo de 1949, bajo la aprobación de la Ley Fundamental, nace la República Federal Alemana. En octubre de 1949 se forma la República Democrática Alemana bajo la organización política de la Unión Soviética. El 9 de febrero de 1946, Stalin pronuncia en un discurso que la victoria de la Segunda Guerra Mundial se debió a la superioridad del sistema comunista, y que este y el capitalismo eran incompatibles. Con la división de Alemania y este discurso de Stalin, comienza la llamada Guerra Fría. Un estado de tensión política y social mundial que se prolongó durante 40 años. En 1947, Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, inicia una activa política exterior para frenar la expansión soviética. La doctrina Truman, que prometía ayuda económica a todos los pueblos libres. 5 de junio de 1947 nace el European Recovery Program o Plan Marshall, destinado a recuperar de la miseria económica a los países europeos y así frenar el consumismo. En respuesta a la doctrina Truman y el Plan Marshall, Stalin crea la Oficina de Información de los Partidos Consumistas, cuyo objetivo era defender la paz del imperialismo belicista norteamericano. El 24 de junio de 1948 ocurre la primera crisis grave, el bloqueo del Berlín Occidental por parte de las fuerzas soviéticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores se habían desmilitarizado, a excepción de la URSS. A raíz de esta tensión política, las potencias occidentales vuelven a militarizarse. Nace así la carrera armamentista. El 4 de abril de 1949 se firma en Washington el Tratado de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que es una forma de organización y apoyo militar entre los países occidentales ante la inminente amenaza de la URSS y el consumismo. En 1955 la URSS y sus países satélites firmaron el Pacto de Varsovia, según el cual todas las fuerzas militares quedaron sujetas a un comando supremo en Moscú. Con esta nueva militarización se desarrollaron aviones cada vez más rápidos y potentes, cohetes y misiles intercontinentales que amenazaban a todo el mundo. En 1952 Estados Unidos desarrolla la bomba de hidrógeno, un año más tarde la URSS también. En 1950 comienza la segunda crisis de este tiempo, con la Guerra de Corea, en la que se enfrentaron las fuerzas norteamericanas y soviéticas, terminando la guerra con el armisticio de 1953. El 4 de octubre de 1957 la URSS lanza al espacio el Sputnik, el primer satélite artificial, que comienza a dar vueltas sobre la Tierra impactando a todo el mundo. En respuesta, Estados Unidos crea la NASA. En enero de 1958 la NASA lanza al espacio el Explorer 1, el primer satélite artificial de Estados Unidos, dando comienzo así a la carrera espacial. En 1959 el comunismo triunfa en Cuba, primer triunfo en el Nuevo Mundo, en el cual
Fidel Castro y las fuerzas revolucionarias derrocan a Fulgencio Batista, estableciendo así un régimen comunista con base marxista. En 1961 el gobierno socialista de la Alemania Democrática levanta en la ciudad de Berlín una línea fortificada entre las dos Alemanias, el Muro de Berlín, que se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría y la bipolaridad política y económica del mundo. Octubre de 1962. Se vive la peor de las crisis políticas desde la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los misiles. El mundo estuvo en tensión durante varias horas, en lo que fue el acercamiento más directo de una guerra directa entre ambas potencias. Aviones de Estados Unidos detectaron que la URSS estaba instalando cohetes en Cuba para convertir la isla en una base militar y atacar a Estados Unidos en cualquier momento. El presidente Kennedy estableció un bloqueo naval sobre Cuba, y puso en alerta a la escuadra, el ejército y la fuerza aérea. Ante lo ocurrido en Cuba en 1963 se instala una comunicación telefónica directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, con el fin de que los dos líderes de estas potencias pudieran resolver cuestiones políticas directamente y evitar el peligro de una posible guerra. Sin embargo, los enfrentamientos indirectos en otros países continuaron. Así, entre 1964 y 1975, se llevó a cabo la Guerra de Vietnam, donde confluyeron nuevamente estas dos superpotencias, y trajo consigo horrendas pérdidas humanas. Posterior a la Guerra de Vietnam, se vivió una decadencia del sistema capitalista y un florecimiento del bloque soviético. China emergía como una gran potencia, mientras que en Nicaragua triunfa el sandinismo sobre base marxista en 1979. En Chile no ocurre lo contrario y en 1970 es electo presidente Salvador Allende, con el claro propósito de establecer un régimen socialista sobre base marxista. Sin embargo, un nuevo giro intelectual vendría. En los jóvenes se revalorizó la democracia, y surge el neoliberalismo y su crítica a la masiva intervención económica del Estado, condenando así la teoría central planificada en la URSS y sus satélites. En la Unión Soviética, en desmedro de su gran desarrollo militar y tecnológico, se vivía una crisis social, donde la producción agrícola no podía satisfacer las demandas económicas, la gente vivía hacinada, en medio de una fuerte inflación y con salarios estancados. En 1985 Mikhail Gorbachev asume el cargo de secretario general del Partido Comunista. Plantea que la URSS debe liberalizar y democratizar sus instituciones, planteando la convivencia entre el socialismo y la democracia. Su programa se basa en dos planteamientos: la perestroika, reestructuración económica; glasnost, transparencia en la ejecución e información. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, y con ello, se hace inminente la caída soviética y el fin de la Guerra Fría. El 3 de octubre de 1990, se trafica la reunificación de Alemania. Diversos países se rebelan ante el dominio por décadas del régimen soviético, como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, entre otros, agudizando aún más la caída del gigante soviético. Finalmente, el 8 de diciembre de 1991 se disuelve la Unión Soviética, dando origen a la Unión de las Repúblicas Independientes, conformada por 12 miembros, los cuales se unieron a las Naciones Unidas en 1992. Termina así un periodo en el cual el mundo vivió sumido en la esperanza de no afrontar otra vez la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, y donde se vivió en una completa bipolaridad económica y política.
triunfando el capitalismo, esperando que algún día la inteligencia y la modernidad del hombre no nos lleve a acabar con nuestra propia raza, con ello, la historia y aspiremos a forjar un mundo mejor, borrando con ello las desigualdades y las avaricias del poder. Bye. Gustavo López, para mis compañeros alumnos de primero ICE.